Hay noches en las que el cielo olvida detenerse. Septiembre de 2023. Tabasco, México. Durante 17 días consecutivos, el agua cayó sobre la tierra, como si el mundo necesitara ser lavado de nuevo. El río Grijalva, ese gigante oscuro que atraviesa el sur del estado, creció y creció hasta que dejó de ser un río para convertirse en algo más, algo que ya no tenía orillas, ni nombre, ni piedad. En San Lorenzo del Río, una comunidad pequeña enclavada entre manglares y caminos de tierra, la gente dejó de contar los días, dejó de mirar el reloj, solo miraban el agua. Cómo subía, cómo se tragaba los corrales, las milpas, los caminos que conectaban una casa con otra, cómo convertía al pueblo entero en una isla de barro y silencio. Pero aquella tarde del 18 de septiembre, el agua no fue lo único que se tragó algo. Se llevó también a un niño, Tomás, 9 años, hijo único de María del Carmen, una mujer que trabajaba en la pequeña tienda del pueblo y que desde hacía horas gritaba su nombre desde el umbral de su casa. Su voz se rompía contra la cortina de lluvia, se perdía entre el rugido del río. Y nadie le respondía. Tomás había salido corriendo detrás de Luna, su perra, una mezcla indefinible de labrador y algo más, algo callejero, algo puro. La había encontrado cuando era cachorra, temblando bajo un puente. Desde entonces no se separaban. Donde iba Tomás, iba Luna. Donde iba Luna, iba Tomás hasta esa tarde, hasta que Luna corrió hacia el río y Tomás corrió detrás. Y ninguno de los dos regresó. La noche cayó como una losa. El pueblo entero salió a buscar, con linternas, con gritos, con rezos, pero el agua lo cubría todo. El barranco al que Tomás y Luna habían corrido era ahora un abismo de corrientes cruzadas, de ramas flotantes, de peligro puro. Nadie podía acercarse, nadie excepto el sonido, porque desde algún lugar del barranco, desde algún punto donde la oscuridad y el agua se fundían, venía un ladrido. No era un ladrido cualquiera. Era agudo, desesperado, pero constante, como si alguien estuviera marcando el tiempo, como si alguien estuviera diciendo aquí estoy, aquí lo tengo. Y en ese ladrido, los vecinos escuchaban algo que no podían explicar. No era un ladrido de miedo, no era un ladrido perdido. Era un ladrido que llamaba, que no se rendía, que pedía, que exigía ser escuchado. María del Carmen cayó de rodillas frente al barranco, las manos hundidas en el barro pegajoso, los ojos cerrados, y susurró algo que todos escucharon. Si alguien puede encontrarlo, es ella. Pero la pregunta que nadie se atrevía a hacer en voz alta era simple y terrible. ¿Encontrarlo o despedirse? Porque en Tabasco, cuando el río Grijalva crece así, cuando decide reclamar algo, rara vez lo devuelve. Y sin embargo ese ladrido no paraba, como si el río mismo estuviera escuchando algo que los hombres ya no podían oír. Si esta historia ya te está tocando el corazón, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo y qué hora es allá. A veces, las historias que más nos conmueven son las que nos recuerdan que hay cosas que el instinto entiende, antes que las palabras. Para entender lo que pasó aquella noche, hay que regresar unas semanas atrás. San Lorenzo del Río no es un lugar que aparezca en los mapas turísticos. Es un pueblo de 50 familias, de calles sin asfaltar, de casas de madera con techos de lámina. Un lugar donde todos se conocen por el nombre, por el apellido, por la historia completa. Donde los niños juegan en el río cuando el nivel es bajo, y donde los viejos se sientan en los portales a ver pasar las tardes con café aguado y cigarros de hoja. Tomás era de esos niños que no cabían en las 4 paredes de una casa, inquieto, curioso, siempre con las rodillas raspadas y las manos sucias de tierra. Su padre había emigrado al norte 3 años atrás. Desde entonces era solo él y su madre, y Luna. Luna había llegado 2 años antes, una tarde de lluvia, temblando debajo del puente viejo, tan pequeña que cabía en 2 manos, tan flaca que se le marcaban las costillas. Pero cuando miró a Tomás con esos ojos oscuros y húmedos, él supo que no podía dejarla ahí. Se la llevó a casa escondida bajo la camisa. María del Carmen se opuso al principio, pero Tomás cumplió su promesa. La cuidó como si fuera familia. Y Luna creció fuerte, leal, protectora. Dormía junto a la puerta del cuarto de Tomás. Lo seguía hasta la escuela. Lo esperaba afuera. Y cuando Tomás salía a jugar al río, Luna iba con él. Siempre vigilante, siempre cerca.
El río Grijalva era el patio de recreo de los niños de San Lorenzo. Cuando el nivel estaba bajo, era perfecto para nadar, para buscar caracoles, para lanzarse desde las rocas. Los adultos sabían que era peligroso, pero también sabían que era inevitable. El río estaba ahí, siempre había estado ahí, hasta que llegó septiembre. Las lluvias comenzaron el día 3. Al principio nadie les dio importancia. Es temporada, decían los viejos. Ya pasará, pero no pasó. El cielo se abrió y no volvió a cerrarse. El día 10, el nivel había subido 2 metros. El día 14, los caminos quedaron intransitables. El día 17, el río Grijalva ya no era un río. Era una bestia oscura que rugía y se tragaba todo a su paso. Y entonces llegó el 18 de septiembre. Esa tarde Tomás estaba inquieto. Había pasado días encerrado. Luna también estaba nerviosa. Caminaba de un lado a otro, olfateando el aire, gruñendo suavemente. María del Carmen pensó que ambos necesitaban salir. «Ve al portal», le dijo a Tomás, «pero no te alejes de la casa. ¿Me oyes?» Tomás asintió. Salió con Luna. Durante unos minutos todo estuvo bien. Tomás se sentó en el escalón. Luna se echó a sus pies. La lluvia caía menos fuerte. Casi parecía que el cielo estaba cansándose también. De pronto Luna levantó la cabeza. Se puso tensa. Las orejas erguidas, el cuerpo rígido. Miraba hacia el barranco, hacia el río, hacia algo que él no podía ver. «¿Qué pasa, Luna?» Pero Luna no respondió. Solo se puso de pie, lentamente, y comenzó a caminar hacia el barranco. «Luna, no». Tomás corrió detrás de ella. La llamó, gritó su nombre. Pero Luna no se detuvo. Caminaba como si algo la estuviera jalando, como si escuchara algo que Tomás no podía oír. Cuando llegó al borde del barranco, comenzó a ladrar. No era un ladrido normal, era frenético, urgente, que salía desde lo más profundo de su pecho. Miraba hacia el agua oscura, hacia las ramas que flotaban, hacia algo que nadie más veía. «Luna, ven acá». Tomás se acercó demasiado. El barro estaba blando, resbaladizo. Cuando extendió la mano para agarrar a Luna, su pie derecho se hundió. Perdió el equilibrio. Trató de sostenerse de una rama, pero la rama cedió y Tomás cayó. No cayó directo al agua. Cayó hacia una pendiente de lodo y rocas que descendía unos 5 metros hasta donde el río corría salvaje. Rodó. Se golpeó. Gritó. Cuando finalmente se detuvo, estaba aferrado a un tronco grueso, medio sumergido, a solo 2 metros del agua. No podía subir. El barro era puro. Las rocas estaban mojadas, y la corriente rugía a sus espaldas como algo vivo, algo hambriento. «¡Mamá, mamá!». Su voz se perdió en el estruendo del río. Fue entonces que Luna apareció desde arriba. No bajó, se lanzó. Cayó y rodó igual que Tomás, pero se levantó de inmediato. Se sacudió el lodo y se colocó junto a él, entre el niño y el agua como un escudo vivo, y comenzó a ladrar con una fuerza que Tomás nunca le había escuchado. Un ladrido que cortaba el aire, que subía por el barranco, que buscaba oídos humanos. María del Carmen lo escuchó. Salió corriendo. Vio el barranco vacío. Gritó el nombre de su hijo. No hubo respuesta. Solo ese ladrido, constante, desesperado. Corrió hacia el borde. Miró hacia abajo. Pero la oscuridad ya caía. Y entre las sombras, el lodo y la lluvia no podía ver nada. Solo podía escuchar ese ladrido, que no paraba, que la llamaba, que le decía: «Aquí, aquí está, aquí lo tengo». Los vecinos llegaron. Don Aurelio, el pescador viejo del pueblo, fue de los primeros. Intentó bajar con una soga, pero el barro lo traicionó y casi se va también. Otros trataron. Todos fracasaron. La oscuridad era total, la pendiente mortal. Y el río estaba demasiado cerca. «Hay que esperar al amanecer», dijo alguien. «No podemos esperar», respondió María del Carmen con la voz quebrada. «Mi hijo está ahí abajo, pero no podemos verlo. Nos vamos a matar todos». En ese silencio terrible, todos entendieron la misma verdad, que si Tomás seguía vivo, era solo porque Luna estaba con él, y que si Luna dejaba de ladrar, era porque ya no había nada que cuidar. Así que se quedaron, todos, formando un semicírculo alrededor del barranco, con linternas que apenas iluminaban 2 metros, con rezos susurrados, con miedo en el pecho. Y Luna no dejó de ladrar, ni una sola vez, ni un solo segundo.
como si supiera que ese ladrido era lo único que mantenía vivo al niño, como si supiera que mientras ella ladrara, los humanos no se irían, como si supiera que su voz era el único hilo que conectaba a Tomás con el mundo de los vivos. Don Aurelio se quedó más tiempo que nadie. Se sentó en el barro con la espalda contra un árbol, mirando hacia la oscuridad, y mientras escuchaba ese ladrido, algo comenzó a moverse dentro de él. Un recuerdo, una historia que su abuelo le contó cuando era niño, una historia sobre el río Grijalba, sobre cómo a veces el río escuchaba, no a los hombres. Los hombres gritaban demasiado, pero a los animales sí los escuchaba, porque los animales no pedían, solo llamaban. Don Aurelio cerró los ojos, respiró hondo y susurró algo que nadie más escuchó. Si el río está escuchando, que escuche bien, porque en el fondo él sabía algo que los demás no querían aceptar todavía, que al amanecer alguien tendría que bajar y que ese alguien tendría que ser él. La noche se hizo eterna. No fue una noche de sueño ni de descanso, fue una vigilia, una de esas noches en las que el tiempo deja de moverse y cada minuto pesa como una hora. Las linternas comenzaron a apagarse una a una. Las baterías se agotaban. Las voces se volvieron susurros, pero el ladrido de Luna seguía intacto, firme, constante. María del Carmen no se movió del borde del barranco. Se quedó ahí, sentada en el lodo, con las piernas dobladas contra el pecho, mirando hacia la oscuridad. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas. Solo repetía el nombre de su hijo en voz baja, como un mantra, como si al decirlo una y otra vez pudiera mantenerlo vivo. Tomás, Tomás, Tomás. Las mujeres del pueblo le llevaron café caliente, una manta. Le pidieron que entrara a una casa, que descansara aunque fuera un momento, pero ella negó con la cabeza. No podía moverse, porque si se movía, si dejaba de escuchar ese ladrido, temía que todo se desvaneciera, que su hijo se desvaneciera. Don Aurelio también se quedó, a unos metros de María del Carmen, sentado contra el mismo árbol, con los ojos fijos en la oscuridad. Los otros hombres del pueblo se turnaban. Algunos se iban a casa a dormir una hora, a comer algo, a estar con sus familias, pero siempre había alguien, siempre había ojos vigilando, oídos escuchando, porque todos sabían que si ese ladrido se detenía, todo se detendría también. Alrededor de la medianoche, uno de los jóvenes del pueblo, un muchacho de 17 años llamado Esteban, intentó bajar de nuevo. Llevaba una soga amarrada a la cintura y una linterna en la boca. Bajó despacio, apoyándose en las rocas, buscando puntos firmes. Llegó hasta la mitad de la pendiente. Desde ahí gritó hacia abajo: «¡Tomás! ¿Me escuchas?». El ladrido se intensificó. Luna lo había escuchado. Ladraba con más fuerza, más urgencia, como diciendo: «Sí, aquí estamos». Pero no hubo voz humana, solo el ladrido. Esteban trató de bajar más, pero una roca cedió bajo su peso. Resbaló. La soga se tensó. Los hombres que lo sostenían desde arriba gritaron, lo jalaron de vuelta. Esteban subió con las manos sangrando y el rostro marcado por el terror. «No se puede», dijo, jadeando. «Está muy oscuro, muy resbaloso. Si bajo más, me voy al agua». «¿Viste algo?», preguntó María del Carmen con la voz rota. Esteban negó con la cabeza. «Solo escuché al perro, pero está cerca, muy cerca del agua». Esas palabras fueron peores que el silencio. Todos entendieron lo que significaban, que Tomás estaba a centímetros de la corriente, que en cualquier momento el tronco al que estaba aferrado podía ceder, que el río podía llevárselo, que cada segundo que pasaba era un milagro y que los milagros no duran para siempre. Don Aurelio cerró los ojos. El peso de una decisión le apretaba el pecho. Se puso de pie. Sin decir palabra caminó hasta su casa, que estaba a 2 cuadras del barranco. Entró. Buscó su vieja canoa de madera, esa que había heredado de su padre y que ya casi no usaba. La arrastró hasta el portal. Revisó los remos. Buscó una linterna de gas, de esas antiguas que no necesitan baterías, y un machete, por si había que cortar ramas. Su esposa, doña Esperanza, lo vio desde la puerta. «No vas a bajar ahora.
No fue una pregunta, fue una súplica. Al amanecer, respondió don Aurelio sin mirarla. En cuanto haya luz, Aurelio, ese río te va a matar. Don Aurelio se detuvo, volteó hacia ella. En su mirada había algo que doña Esperanza no había visto en años, una determinación antigua, una promesa silenciosa. Ese niño no se va a morir en mi río. Doña Esperanza entendió que no había nada que pudiera decir para detenerlo. Don Aurelio regresó al barranco, dejó la canoa cerca, se sentó de nuevo y esperó. Los minutos se arrastraban. La lluvia había parado, pero el aire estaba cargado de humedad. El cielo seguía negro, sin estrellas, sin luna, solo la oscuridad y ese ladrido que no cesaba. A eso de las 3 de la madrugada, alguien susurró: «Ese perro se va a cansar». Don Aurelio respondió sin voltear: «Ese perro no se va a cansar. Ese perro está haciendo lo que nosotros no podemos». ¿Y qué es eso? Mantener vivo al niño. Hubo un silencio. Fue entonces que alguien más preguntó: «¿Cómo?». Don Aurelio respiró hondo y habló despacio, con la voz de alguien que conoce el río desde niño, desde siempre. «El río Grijalva es viejo, más viejo que este pueblo, más viejo que cualquiera de nosotros, y tiene memoria. Mi abuelo me lo enseñó, me dijo que el río escucha, no a nosotros. Nosotros somos ruidosos, gritamos, suplicamos, maldecimos, pero el río no escucha eso. El río escucha lo que viene del instinto, lo que viene del corazón puro, y ese perro no está ladrando por miedo, está ladrando porque sabe que alguien tiene que escuchar, está llamando, y mientras llame, el río no se lo va a llevar». Nadie dijo nada, porque en el fondo todos querían creer eso. Todos necesitaban creer que había algo más grande que ellos, algo que estaba escuchando, algo que podía decidir entre la vida y la muerte. Y el ladrido seguía, incansable. Un poco antes de las 5, María del Carmen se desplomó, no desmayada, solo exhausta. Se recostó en el barro, cerró los ojos un momento, y cuando los abrió, había algo diferente en su mirada. No era resignación, era peor. Era la aceptación de que tal vez ya había perdido a su hijo, de que tal vez ese ladrido era lo único que le quedaba de él. Don Aurelio la vio y sintió que algo se rompía dentro de él. No podía dejar que esa mujer perdiera la fe. No ahora, no cuando estaban tan cerca del amanecer. Se acercó a ella, se arrodilló, le puso una mano en el hombro. «María», le dijo, «escúchame, ese ladrido sigue, ¿lo oyes? Sigue. Y mientras siga, tu hijo está vivo, te lo prometo. Cuando amanezca voy a bajar y voy a traerlo de vuelta». María del Carmen lo miró, los ojos rojos, el rostro marcado por la sal de las lágrimas secas. «¿Me lo promete, don Aurelio?». «Te lo prometo». No era una promesa que pudiera cumplir con certeza. Ambos lo sabían. Pero a veces, las promesas no son para quien las recibe, son para quien las hace, para obligarse a uno mismo a no rendirse. Las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse alrededor de las 5:30, un gris pálido que apenas iluminaba las formas, pero fue suficiente. Don Aurelio se puso de pie, se estiró, se quitó el sombrero, se lo dio a su esposa, que había llegado minutos antes con café y pan. «Si no regreso en 1 hora», le dijo, «avisen al pueblo de San Carlos, que manden ayuda». «Vas a regresar», dijo ella con la voz firme. Don Aurelio asintió, pero ambos sabían que no era una certeza, era una esperanza. Cargó la canoa hasta la orilla del río, donde el agua estaba más calmada. Subió, tomó los remos y comenzó a remar. Si este momento te está emocionando, regálanos un like y suscríbete. Eso nos ayuda a seguir contando historias como esta. Historias de quienes nunca pidieron ser héroes, pero lo fueron de todas formas. El río lo recibió como un enemigo. La corriente lo jaló de inmediato hacia el centro. Don Aurelio luchó contra ella, remando con fuerza, buscando las corrientes laterales, las que lo llevarían hacia el barranco en lugar de arrastrarlo río abajo. Conocía cada metro de ese río, cada remolino, cada piedra sumergida, pero nunca lo había visto así, tan hinchado, tan oscuro, tan vivo.
El agua tenía un olor extraño, a tierra podrida, a madera mojada, a muerte. Remó durante 10 minutos, 15. Las manos le ardían, los brazos le temblaban. El sol apenas comenzaba a aparecer detrás de las nubes, iluminando el río con una luz grisácea que hacía todo más espectral. Pero el ladrido lo guiaba, cada vez más cerca, cada vez más fuerte. Y entonces lo vio. Entre las ramas y las sombras del barranco, una forma pequeña aferrada a un tronco, y junto a ella, empapada, temblando, pero firme como una estatua de piedra, Luna. El corazón de don Aurelio dio un vuelco, porque Luna no estaba ladrando ya. Lo estaba mirando, fijamente, y en esos ojos había algo que él nunca había visto en un animal. Había súplica, había esperanza, había una pregunta clara. ¿Vas a salvarlo? Don Aurelio remó más fuerte. La canoa se balanceaba violentamente. Cada remada era una negociación con la corriente. Cada metro ganado, una victoria pequeña que podía perderse en un segundo. El agua oscura lamía los bordes de la canoa. Las ramas flotantes chocaban contra el casco de madera con golpes sordos que sonaban como advertencias. Intentó acercarse de frente, pero la corriente lo empujó de nuevo hacia el centro. La canoa giró. Casi se vuelca. El viejo tuvo que remar con fuerza hacia la izquierda para estabilizarse. Desde el borde del barranco, María del Carmen gritaba. Otros también gritaban, pero don Aurelio no los escuchaba. Solo escuchaba el rugido del agua y su propia respiración y algo más, algo que venía desde adentro. Una voz que le decía, otra vez, inténtalo otra vez. Remó en círculo. Buscó un ángulo diferente. Esta vez se acercó desde abajo, dejando que la corriente lo empujara hacia el tronco en lugar de alejarlo. Fue arriesgado. Si calculaba mal, la canoa se estrellaría contra las rocas. O peor, la corriente lo arrastraría directo hacia los rápidos que estaban 100 metros más abajo. Pero no tenía opción. Dejó que el agua lo llevara. Controló la dirección con pequeños golpes de remo. La canoa aceleró. El tronco se acercaba. 20 metros. 15. 10. De pronto, una rama flotante chocó contra el lateral de la canoa. El impacto fue brutal. La canoa se ladeó. Don Aurelio perdió un remo. El agua entró por el borde. La canoa comenzó a girar, fuera de control, arrastrada por la corriente. Don Aurelio reaccionó por instinto. Se lanzó hacia el otro lado de la canoa para equilibrar el peso. Agarró el segundo remo con ambas manos y lo hundió en el agua como un ancla. La canoa frenó, giró, se estabilizó, pero ahora estaba a 10 metros del tronco de nuevo, y la corriente lo alejaba. Don Aurelio respiró hondo. Las manos le sangraban, los brazos le temblaban. Miró hacia el tronco, miró a Luna, y Luna lo miraba a él. Fue entonces que don Aurelio entendió algo. Luna no estaba esperando a que él salvara a Tomás. Luna estaba esperando a que él no fallara, porque ella ya había hecho su parte. Había encontrado al niño, lo había cuidado toda la noche, lo había mantenido vivo, pero no podía hacer más, no podía sacarlo de ahí, no podía llevarlo de vuelta con su madre, eso le tocaba a él. Y si fallaba, no era solo un rescate fallido, era traicionar la confianza de un animal que había dado todo. Don Aurelio cerró los ojos un segundo, solo uno, y cuando los abrió algo había cambiado en él. Ya no sentía miedo, ya no sentía cansancio, solo sentía una certeza absoluta. Iba a sacar a ese niño de ahí. O se iba a quedar con él. Remó de nuevo, esta vez con una fuerza que no sabía que tenía. Buscó otra corriente lateral. La encontró. Dejó que lo llevara hacia la derecha, rodeando las rocas grandes. Pasó peligrosamente cerca de una. La canoa raspó contra la piedra. Se escuchó un crujido, pero aguantó, y finalmente llegó. La canoa se deslizó junto al tronco. Don Aurelio extendió la mano, agarró una rama, jaló. La canoa se estabilizó. Estaba a menos de 2 metros de Tomás. «Tomás, muchacho, mírame». El niño no respondió. Un puño de hielo apretó el estómago de don Aurelio. No, no podía ser tarde. No después de todo esto. «Tomás». El niño abrió los ojos. Despacio, como si despertara de una pesadilla.
Miró a don Aurelio, y en sus ojos había algo que el viejo nunca olvidaría: confusión, miedo y una pregunta muda. «¿Esto es real?» «Soy yo, muchacho. Soy don Aurelio. Vine por ti. Pero necesito que me ayudes, ¿está bien? Necesito que sueltes el tronco y te agarres de mi mano». Tomás negó con la cabeza. Apenas un movimiento, pero fue claro. «No puedo», susurró. La voz ronca, casi inaudible. «No puedo soltarlo». «Sí puedes, muchacho. Yo te voy a agarrar». «No te voy a soltar». «Me voy a caer». «No te vas a caer, te lo prometo». Pero Tomás no se movía. El miedo lo tenía paralizado. Había pasado toda la noche aferrado a ese tronco. Era lo único que lo mantenía vivo. Y ahora le pedían que lo soltara, que confiara. Don Aurelio entendió. No podía forzarlo. Si el niño entraba en pánico, ambos terminarían en el agua. Necesitaba otra forma. Miró a Luna. Y Luna lo miraba a él. «Tomás», dijo don Aurelio despacio, «¿dónde está Luna?» El niño parpadeó, como si la pregunta lo sacara de un trance. Está aquí», susurró. «¿Sí? ¿La ves?» Tomás giró ligeramente la cabeza y vio a Luna a menos de 1 metro, temblando, empapada, pero ahí, siempre ahí. «Ella te cuidó toda la noche, ¿verdad?» Tomás asintió. «¿Y tú crees que ella te va a dejar caer ahora?» El niño miró a Luna y algo se movió en su rostro. Algo pequeño pero poderoso. «No», susurró. «Entonces suéltate, muchacho. Luna te está diciendo que ya es hora, que ya llegó la ayuda, que ya puedes soltarte». Tomás miró a Luna. Y Luna, como si entendiera cada palabra, se acercó un paso. Bajó la cabeza y tocó con el hocico la mano del niño. Fue un gesto simple, pequeño, pero fue suficiente. Tomás respiró hondo y soltó una mano del tronco. Don Aurelio extendió el brazo, lo agarró por la muñeca. «Firme, fuerte, ahora la otra, muchacho». «Yo te tengo, no te suelto». Tomás dudó un segundo más, solo uno, y entonces soltó la otra mano. El niño quedó suspendido entre el tronco y la canoa. El agua lo jaló. La corriente lo empujó. Don Aurelio sintió el peso completo del niño tirando de su brazo. Sintió que la canoa se inclinaba, que podía volcarse, pero no soltó. Jaló con todas sus fuerzas. Los músculos le ardían. La espalda le crujió. Pero jaló, y jaló, y finalmente Tomás cayó dentro de la canoa. El niño se desplomó en el fondo, tosiendo, temblando, llorando. Don Aurelio lo cubrió con su propia camisa, lo sostuvo un momento contra su pecho y susurró algo que solo ellos dos escucharon. «Ya pasó, muchacho, ya pasó», pero no había pasado, porque todavía tenían que salir de ahí. Don Aurelio miró hacia arriba, hacia el barranco. María del Carmen estaba de rodillas, las manos juntas, gritando algo que él no podía escuchar. Los otros vecinos agitaban los brazos. Algunos lloraban, pero la corriente no esperaba celebraciones. Don Aurelio agarró el remo, buscó el ángulo correcto y comenzó a remar de vuelta. Fue más difícil que la ida, porque ahora llevaba más peso, porque estaba agotado, porque la canoa había tomado agua y estaba más baja, más inestable. Remó con todo, con el cuerpo, con la voluntad, con algo que estaba más allá del músculo y el hueso. La corriente lo empujaba hacia los rápidos. Don Aurelio luchaba contra ella, metro a metro. A veces ganaba, a veces perdía, pero no se rendía. De pronto escuchó algo. Un chapuzón. Volteó y vio a Luna en el agua. Se había lanzado desde el barranco. Nadaba hacia ellos, contra la corriente, con la cabeza apenas visible sobre el agua, las patas moviéndose frenéticamente. «No, perra, regresa». Pero Luna no regresaba. Nadaba hacia la canoa, como si no pudiera separarse de Tomás, como si su trabajo no estuviera completo hasta verlo a salvo. Don Aurelio remó más fuerte. Tenía que llegar a la orilla antes de que la corriente se llevara a Luna también. La perra llegó a la canoa, arañó el borde con las patas delanteras. Don Aurelio la agarró por el pellejo del cuello. Jaló. Luna era pesada, estaba empapada, pero logró subirla. La perra cayó en la canoa junto a Tomás, y lo primero que hizo fue lamerle la cara. Tomás abrió los ojos, vio a Luna y la abrazó, con fuerza, como si fuera lo único real en el mundo. El pecho de don Aurelio se apretó, pero no había tiempo para emociones. Remó con todo. La orilla estaba a 20 metros, 15, 10. La canoa chocó contra la tierra, y entonces las manos llegaron.
decenas de manos, jalando la canoa, sacando a Tomás, a Luna, a don Aurelio. María del Carmen cayó de rodillas en el lodo, abrazó a su hijo, lo apretó contra su pecho, lloraba, reía, temblaba. Mi niño, mi niño, mi niño. Los vecinos rodearon a don Aurelio, le palmeaban la espalda. Le decían cosas que él no procesaba, solo miraba. Miraba a Tomás envuelto en los brazos de su madre. Miraba a Luna echada junto a ellos, exhausta, pero viva. Alguien le preguntó: «Don Aurelio, ¿cómo supo dónde estaban?». El viejo volteó, miró al hombre que preguntaba y respondió con una verdad simple: «No lo supe yo, lo supo ella», y señaló a Luna. Y todos entendieron, porque Luna había hecho lo que ninguno de ellos pudo. Había encontrado a Tomás en la oscuridad, lo había cuidado toda la noche, lo había mantenido vivo y había llamado sin parar, hasta que alguien escuchó. Y el río, ese gigante oscuro que se tragaba todo, había decidido devolverlo, porque a veces, solo a veces, el río escucha, no a los hombres, sino a los que llaman desde el instinto, desde el corazón puro, desde ese lugar donde no existen las palabras, solo la lealtad, solo el amor, solo la promesa silenciosa de no rendirse nunca. Tomás fue llevado a la casa más cercana. Lo envolvieron en mantas. Le dieron agua tibia con azúcar. Le revisaron cada centímetro del cuerpo, buscando heridas graves. Tenía cortes en las manos, moretones en las piernas, la piel pálida y fría como la de un ahogado. Pero estaba vivo, estaba consciente, estaba aquí. María del Carmen no se separó de él ni un segundo. Lo sostenía como si tuviera miedo de que se desvaneciera, como si todo fuera un sueño del que podía despertar en cualquier momento. Luna se echó junto a la cama. No se movió, solo respiraba, despacio, profundo, como si cada respiración fuera un esfuerzo que ya no podía sostener mucho más. Doña Esperanza le trajo comida, pollo desmenuzado, tortillas remojadas en caldo. Luna comió despacio, sin levantar la cabeza, sin apartar los ojos de Tomás. Alguien trajo al único médico del pueblo, un hombre mayor llamado Doctor Medina, que llevaba 30 años atendiendo a las familias de San Lorenzo. Revisó a Tomás con cuidado, le escuchó el pecho, le tomó el pulso, le miró los ojos con una pequeña linterna. Está en shock, hipotermia leve, pero va a estar bien. Necesita calor, descanso y tiempo. María del Carmen asintió, pero no soltaba la mano de su hijo. ¿Y la perra?, le preguntó el doctor mirando a Luna. Estuvo con él toda la noche, respondió alguien. El doctor se arrodilló junto a Luna. La revisó con la misma delicadeza con que había revisado al niño. Le palpó las patas, el abdomen, le miró las encías, le tocó las almohadillas destrozadas de las patas con cuidado. Está agotada, deshidratada. Tiene las almohadillas de las patas en carne viva, pero también va a estar bien. Y entonces el doctor hizo algo que nadie esperaba. Se quitó el sombrero, lo sostuvo contra el pecho y se inclinó ligeramente hacia Luna. Fue un gesto pequeño, casi imperceptible, pero fue un gesto de respeto, de reconocimiento, de algo que no tenía palabras. Los hombres del pueblo se quedaron afuera, fumaban, hablaban en voz baja, repasaban lo que había pasado una y otra vez, como si al contarlo pudieran entenderlo mejor. Don Aurelio estaba sentado en un banco de madera, con una taza de café entre las manos. No hablaba, solo miraba el río a lo lejos. El nivel había bajado un poco. La lluvia había parado por completo. El cielo comenzaba a abrirse, dejando entrar franjas de luz dorada. Esteban, el joven que había intentado bajar la noche anterior, se acercó. «Don Aurelio, usted es un héroe». El viejo negó con la cabeza. «No, muchacho. Yo solo hice lo que tenía que hacer. El héroe es ella». Y señaló hacia la casa, hacia donde Luna descansaba. «Pero usted bajó. Usted lo sacó». «Lo saqué porque ella me dijo dónde estaba. Porque ella lo cuidó. Porque ella no dejó de llamar. Sin ella, ese niño no estaría aquí». Esteban se quedó callado. Y entonces preguntó algo que muchos estaban pensando. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo Luna que Tomás estaba en peligro? Don Aurelio tomó un sorbo de café, respiró hondo y habló despacio, con la voz de alguien que ha visto cosas que no tienen explicación. Los animales saben cosas que nosotros hemos olvidado. Mi abuelo me lo enseñó. Me dijo que antes, hace mucho tiempo,
Los hombres también sabían escuchar. Sabían sentir el peligro antes de verlo. Sabían cuándo venía la tormenta, cuándo temblaba la tierra, cuándo alguien necesitaba ayuda. Pero perdimos eso. Nos volvimos ruidosos. Nos llenamos de palabras y de miedo. Y dejamos de escuchar. ¿Y los perros? Los perros nunca lo perdieron. Ellos siguen escuchando. Siguen sintiendo. Por eso Luna supo que algo estaba mal. Por eso corrió hacia el río. No porque fuera tonta, sino porque sentía algo que nosotros no podíamos sentir. Esteban miró hacia la casa, hacia donde Luna descansaba. ¿Usted cree que ella sabía que lo iba a encontrar? Don Aurelio sonrió. Apenas. Una sonrisa pequeña y triste. Creo que ella no sabía si lo iba a encontrar, pero sabía que tenía que intentarlo, porque eso es lo que hacen los que aman de verdad. No piensan, no calculan, solo van. Y no se rinden. Nunca. Las horas pasaron. Tomás se durmió. Un sueño profundo, sin pesadillas. María del Carmen se quedó junto a él, sosteniéndole la mano, vigilando cada respiración. Luna también se durmió, pero era un sueño ligero. Cada vez que Tomás se movía, ella abría los ojos, lo miraba, se aseguraba de que estuviera bien, y volvía a cerrarlos. Afuera, el pueblo comenzó a despertar de la vigilia. Las mujeres prepararon comida. Los hombres revisaron los daños de las inundaciones. Los niños, que habían pasado la noche despiertos escuchando las historias de los adultos, jugaban ahora con una energía extraña, mezcla de alivio y agotamiento. Pero todos, absolutamente todos, hablaban de lo mismo, de Luna, de cómo había salvado a Tomás, de cómo había ladrado toda la noche sin detenerse, de cómo había guiado a don Aurelio hasta el niño. Y las historias comenzaron a crecer, como crecen las historias en los pueblos pequeños. Alguien dijo que Luna había olido a Tomás desde 1 kilómetro de distancia. Otro dijo que había visto a Luna nadar contra la corriente más fuerte que había visto en su vida. Otro más juró que Luna había ladrado en un patrón específico, como un código, como si estuviera tratando de decir algo. Y tal vez algunas de esas historias eran exageraciones, pero en el fondo, todas tenían algo de verdad, porque Luna había hecho algo que nadie más pudo hacer. Había encontrado a Tomás cuando todos los demás habían fallado. Lo había mantenido vivo cuando todos los demás se habían rendido. Había llamado cuando todos los demás solo podían llorar. Y el río, ese río antiguo y oscuro, la había escuchado. Al caer la tarde, Tomás despertó. Abrió los ojos despacio. Miró alrededor. Vio a su madre. Vio las vigas del techo. Vio la luz suave que entraba por la ventana. Y entonces miró hacia abajo y vio a Luna, echada junto a la cama, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, los ojos abiertos, mirándolo. Tomás extendió la mano, la dejó caer sobre la cabeza de Luna y la acarició despacio. «Gracias», susurró. Y Luna cerró los ojos, como si esa palabra fuera lo único que necesitaba escuchar, como si todo el dolor, todo el miedo, todo el agotamiento valieran la pena solo por ese momento. María del Carmen se inclinó hacia su hijo, lo besó en la frente y susurró algo que solo él escuchó. «Ella no te dejó solo». Ni un segundo. Tomás asintió, porque lo sabía. Lo había sentido toda la noche. En la oscuridad, en el frío, en el terror. Luna había estado ahí, siempre ahí, como una luz que no se apaga, como una promesa que no se rompe, como un amor que no conoce el miedo. Y en ese momento, en esa casa pequeña de San Lorenzo del Río, mientras el sol comenzaba a ponerse y el río Grijalba lentamente volvía a su cauce, algo cambió. No fue algo que se pudiera ver, ni tocar ni explicar, pero todos lo sintieron. Era como si el pueblo entero hubiera aprendido algo sobre la lealtad, sobre el instinto, sobre ese tipo de amor que no pide nada a cambio, ese tipo de amor que simplemente está, que cuida, que llama, que nunca se rinde. Y todos miraban a Luna con algo que antes no estaba ahí, con respeto, con admiración, con gratitud, porque ella les había enseñado algo que habían olvidado, que los héroes no siempre usan capa, a veces usan pelo mojado, patas cansadas y un corazón que late más fuerte que cualquier tormenta. Esa noche, mientras Tomás dormía y Luna vigilaba, don Aurelio salió al portal de su casa, se sentó en su mecedora vieja, encendió un cigarro y miró hacia el río. El agua seguía corriendo, más tranquila ahora,
pero todavía poderosa, todavía oscura. Y don Aurelio pensó en su abuelo, en las historias que le contaba cuando era niño. Historias sobre el río, sobre cómo escuchaba, sobre cómo recordaba. Y se preguntó si su abuelo había tenido razón todo el tiempo, si realmente había algo en ese río, algo antiguo, algo que observaba, algo que decidía, o tal vez no. Tal vez era más simple que eso. Tal vez el río no había escuchado nada. Tal vez solo había sido Luna, una perra que amaba a un niño y que no se rindió nunca. Don Aurelio exhaló el humo, miró las estrellas que comenzaban a aparecer y sonrió, porque al final no importaba si el río escuchaba o no. Lo que importaba era que Luna había llamado y alguien había respondido, y eso era suficiente. Los días siguientes fueron extraños. El pueblo entero parecía moverse más despacio, como si todos necesitaran tiempo para procesar lo que había pasado, para entender que habían estado al borde de una tragedia y habían salido del otro lado. Tomás se recuperó rápido. Los niños siempre lo hacen. A la semana ya estaba jugando de nuevo. Aunque su madre no lo dejaba acercarse al río, probablemente no lo dejaría acercarse durante años. Luna también se recuperó. Las almohadillas de sus patas sanaron. El pelaje volvió a brillar, pero había algo diferente en ella. Algo en su mirada, como si hubiera visto algo que la había cambiado para siempre. Y tal vez lo había visto. Había visto la muerte de cerca. Había estado en el borde. Y había decidido que no era suficiente, que no se llevaría a Tomás. No mientras ella pudiera hacer algo al respecto. La noticia del rescate se extendió rápido. Primero llegó al pueblo vecino de San Carlos. Luego saltó a Villahermosa, la capital del estado. En cuestión de días, la historia de Luna y Tomás había recorrido todo Tabasco, y luego más allá. Los periódicos locales enviaron reporteros, llegaron con cámaras y grabadoras. Querían entrevistar a don Aurelio, a María del Carmen, a Tomás, pero sobre todo querían ver a Luna. María del Carmen fue amable, pero firme. Mi hijo necesita descanso. Y Luna también. Ya hicieron suficiente, pero dejó que tomaran algunas fotos. Luna, echada en el portal de la casa con Tomás sentado a su lado acariciándole la cabeza. La imagen dio la vuelta al estado, luego al país. El titular en el periódico más importante de Tabasco decía: una perra salvó a un niño de morir ahogado en el río Grijalba. Los vecinos dicen que el río escuchó un ladrido y respondió con un milagro. Llegaron cartas, mensajes, llamadas, gente de todo México queriendo saber más. Algunos enviaban regalos para Luna, bolsas de comida, juguetes, mantas. Una señora de Monterrey mandó una medalla hecha a mano con la inscripción: heroína de 4 patas. Pero Luna no parecía interesada en ninguna de esas cosas. Solo le importaba una cosa: estar cerca de Tomás. Lo seguía a todas partes. Cuando él comía, ella estaba a su lado. Cuando dormía, ella se echaba junto a la cama. Cuando salía al portal, ella iba con él. Y Tomás nunca volvió a alejarse de ella. Habían compartido algo que ninguno de los dos olvidaría jamás. Una noche en el borde del mundo. Una noche donde la muerte estuvo tan cerca que podían sentir su respiración, que habían sobrevivido. Juntos, don Aurelio también cambió. No hablaba mucho de lo que había pasado. Pero cuando alguien le preguntaba, siempre decía lo mismo: yo solo remé. Ella fue la que salvó al niño. La gente del pueblo lo contradecía. Le decían que sin él, Tomás no estaría vivo, que había arriesgado su vida, que era un héroe. Pero don Aurelio negaba con la cabeza y repetía: el héroe es ella. Yo solo hice lo que cualquiera habría hecho. Pero Luna hizo lo que solo ella podía hacer. Y tenía razón, porque Luna no había actuado por deber. No había actuado por entrenamiento. No había actuado porque alguien se lo pidiera. Había actuado por amor. Por ese amor puro que solo los animales conocen. Ese amor que no calcula, que no duda, que simplemente es. Y ese amor había sido más fuerte que el río, más fuerte que la tormenta, más fuerte que la muerte. Un mes después del rescate, la comunidad organizó una pequeña celebración. Nada grande, nada ostentoso. Solo un encuentro en la plaza del pueblo con comida, música y agradecimiento. Le pidieron a don Aurelio que dijera algunas palabras. El viejo se negó al principio. No le gustaban los discursos, pero finalmente aceptó. Se paró frente a todos. Con su sombrero en la mano,
con Luna sentada a unos metros junto a Tomás, y habló despacio, con esa voz grave y pausada que todos conocían. No soy bueno para hablar, pero quiero decir algo. Aquella noche, cuando bajé al río, tenía miedo, mucho miedo. Pensé que iba a morir. Pensé que no iba a poder sacar a Tomás, pero seguí adelante. ¿Saben por qué? Hizo una pausa. Miró a Luna, porque ella no se rindió. Esa perra estuvo ahí toda la noche, ladrando, llamando, esperando. Y si ella no se rendía, yo tampoco podía rendirme. Ella me enseñó algo aquella noche. Me enseñó que el amor verdadero no se cansa, no se rinde, no calcula los riesgos, simplemente hace lo que tiene que hacer. Su voz se quebró un poco, carraspeó, continuó. Nosotros, los humanos, nos creemos muy listos, creemos que sabemos todo, pero a veces son los animales los que nos enseñan lo que significa ser valiente, lo que significa ser leal, lo que significa amar sin pedir nada a cambio. Señaló a Luna. Esa perra es una heroína, no porque haya hecho algo extraordinario, sino porque hizo lo que su corazón le decía, sin dudar, sin miedo, sin esperar nada a cambio. Y gracias a ella Tomás está aquí hoy, vivo, sano, con su madre. Hubo un silencio, y luego, espontáneamente, todos comenzaron a aplaudir. No fue un aplauso fuerte, fue un aplauso respetuoso, sentido. Y Luna, como si entendiera que era para ella, levantó la cabeza, miró alrededor y movió la cola. Solo un poco, pero fue suficiente. Tomás se levantó, caminó hacia Luna, se arrodilló junto a ella y la abrazó. Y en ese abrazo había todo: gratitud, amor, respeto y una promesa silenciosa que nunca, nunca la olvidaría, que nunca, nunca la daría por sentado, que siempre, siempre estaría ahí para ella, como ella había estado para él. María del Carmen miraba la escena con lágrimas en los ojos. Se acercó, se arrodilló también y abrazó a ambos, a su hijo y a la perra que lo había salvado. Y en ese momento, bajo el cielo despejado de Tabasco, algo quedó claro: que los milagros existen. No siempre llegan en la forma que esperamos. A veces llegan con 4 patas, con pelo mojado, con un ladrido que no se detiene y con un corazón que late más fuerte que cualquier río. ¿Tú también crees que hay héroes que no necesitan palabras? Esta historia es real. Ocurrió en septiembre de 2024, en San Lorenzo del Río, Tabasco, México. Y nos recuerda algo que a veces olvidamos: que el amor más puro es el que no espera nada a cambio, el que simplemente está, el que cuida, el que llama, el que nunca se rinde. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, suscríbete y cuéntanos desde qué país estás viendo. Nos ayuda a seguir contando historias de aquellos que salvan sin pedir nada a cambio, de los héroes de 4 patas, de los que escuchan lo que nosotros ya no podemos oír. Y si alguna vez un animal cambió tu vida, si alguna vez sentiste que un perro te protegió, escribe su nombre en los comentarios, porque esos nombres merecen ser recordados, porque esos héroes merecen ser honrados. Porque en un mundo que a veces olvida lo importante, ellos nos recuerdan lo que significa amar de verdad. Hay noches en las que el cielo olvida detenerse, pero también hay corazones que nunca olvidan latir, corazones que llaman, que esperan, que salvan y que nos enseñan una y otra vez que la lealtad no necesita palabras, solo necesita estar ahí, siempre ahí, como Luna estuvo para Tomás, como los héroes de 4 patas están para nosotros, cada día, cada noche, sin pedir nada, sin esperar reconocimiento, solo con ese amor puro que no conoce el miedo, ese amor que, aquella noche en San Lorenzo del Río, fue más fuerte que el río Grijalba, más fuerte que la oscuridad, más fuerte que todo. Porque a veces, cuando el mundo se detiene y el silencio lo cubre todo, hay un ladrido que rompe la noche. Y ese ladrido es lo único que necesitamos escuchar para recordar que no estamos solos, que hay quienes nos cuidan, que hay quienes nos aman, sin palabras, sin condiciones, hasta el final.